Un hombre de leyes, no soy físico, pero precisamente porque las leyes me apasionan, solamente me fío no de las leyes humanas, sino de las leyes de la naturaleza. Estas son, como les decía a vuestros compañeros, son unas leyes que tienen unas características realmente impresionantes. Las leyes de la naturaleza son tan fiables que son todas iguales en todo el universo conocido. Es decir, son ubicuas, son eternas porque 2 y 2 son 4, hoy, con Pitágoras y mañana, y siempre existirán. Son irresistibles porque no permiten excepciones, son absolutas, son eternas. Y si hablo de estos adjetivos es porque coinciden exactamente con los atributos que le atribuimos, valga la redundancia, a Dios. Son leyes casi divinas y son las que han conformado el universo tal como lo conocemos nosotros. Y en virtud de esas leyes nosotros estamos aquí. Hay 4 leyes en la naturaleza fundamentales que todos creo que conocéis. Una es la ley de la gravitación, de la gravedad, que es universal como demostró Newton. Vale lo mismo para la caída de una manzana que para la influencia de la Luna sobre la Tierra, que en todo el universo. Por cierto, esta ley es la más esta ley de la gravedad es la más enigmática, la más dificultosa de comprender y la que la ciencia todavía no conoce. Adelante. He explicado a vuestros compañeros que ciencia es lo que sabemos, que filosofía es lo que no sabemos y que hay algún concepto que es los conceptos que voy a hablar son científicos. Voy a dejar la filosofía para otro momento. Además, creo que esta charla improvisada entra dentro de los fines de los estatutos de la sociedad, de la asociación, que dice que tendremos actividades culturales, filosóficas, religiosas, científicas, lo que sea. Os aseguro que esto es improvisado, lo que voy a decir, y aunque dicen que la mejor conferencia improvisada es aquella que uno ha tenido tiempo para prepararla, yo no he tenido tiempo para preparar nada. Por eso, si soy un poco desordenado, no importa, porque podéis interrumpirme con toda gentileza, además siempre se agradece. Yo he dado clases muchos años en la Universidad de Deusto y también en la Universidad del País Vasco y en la Facultad de Económicas, y el profesor tiene interés y ganas de que pues a uno le hagan preguntas. Y como el nivel cultural es muy alto en la universidad, por fin un alumno levantó la mano para hacer una pregunta. Yo, encantadísimo, dije, por favor, adelante. Y entonces la pregunta fue en estos términos, todavía me acuerdo, a pesar de que hace muchos años. Y me dijo, oye tío, ¿cómo has dicho que es eso? Pensé que te iba a decir que cuando acababas. Por favor. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuál creéis que fue mi respuesta? Le dije, por favor, no me trate de usted que no es necesario. Una muy buena. Y a pesar de eso, insistía, pero bueno, ¿pero cómo has dicho que es eso? Y digo, a ver si lo digo más claro, que no me trate de usted. Digo, pues es una anécdota más. Yo quiero hacer esto ameno y divertido, porque la física es divertida, la verdad. He de decir que he dedicado, en plan diletante, que se dice, ¿verdad?, como amateur, he dedicado 25 o 30 años al estudio de una parte de la astronomía que me apasiona, que se llama la cosmología. La cosmología explica el origen del universo, el fin del universo, cómo va a terminar lo que sabemos. Explica todo lo que existe. El universo es la materia, la energía, que por cierto son equivalentes, ¿verdad? Es el espacio y es el tiempo. Y con eso cualquier Dios puede crear un universo. Hablaba de las leyes de la naturaleza y he dicho que había 4. Uno es la gravedad. No puedo. Silencio total. ¿Queréis acercaros más? La ley de la gravedad universal, la gravitación universal. Por cierto, Newton no tenía idea de qué era, pero la describió muy bien. Después vino Einstein, si queréis os explico cómo la interpreta Einstein, la ley de la gravedad, que es muy bonita, en términos de geometría espacial. Geometría no euclídea, la que no es de Euclides. Existe otra fuerza que es la fuerza electromagnética, que
creo que todos hemos oído hablar de ella, ¿verdad? Es la que funcionan todos los aparatos y toda nuestra tecnología. Fue James Maxwell, el científico escocés, quien unificó en 4 ecuaciones brillantísimas las 2 leyes que se creían que eran separadas, independientes: la electricidad y el magnetismo. Se llama electromagnetismo. Hay otra 4ª fuerza, que ya son más desconocidas, que se llama la fuerza nuclear fuerte, y es la que mantiene los protones y los neutrones unidos dentro del átomo, porque los protones tienen carga positiva y sabemos que los de carga positiva se repelen, entonces no hay quien los junte. Entonces la fuerza nuclear fuerte lo que hace es vencer esa resistencia y los engancha, y la materia no se deshace, no se diluye, si no, no existiría nada. Esa es la fuerza nuclear fuerte. Y después está la fuerza nuclear débil, que es la responsable básicamente de la radioactividad, de que los átomos se desintegren. Esto igual no tiene nada que ver con lo que decimos, pero bueno, quería que quedara claro eso. Entonces, somos producto de la materia tal como está, estamos hechos de átomos, exactamente de los mismos elementos químicos que existen en todo el universo. Lord Kelvin dijo a comienzos del siglo que jamás conoceríamos la composición del Sol. ¿Quién va a ir allá? El Sol está a 150 millones de kilómetros, abrasa, ahí tiene 6.000 grados centígrados en la corona, en la superficie. Entonces, parece imposible. Es que eso no se puede hacer nunca en ciencia, pero la ciencia avanza mucho. Es más, conocimos antes el gas helio en el Sol que en la Tierra. Todo porque disponemos de algo que se llama el espectro electromagnético, que presenta unas bandas, y cada elemento químico, que son 92, tiene una huella dactilar. Depende de dónde esté la raya negra, habéis visto el espectro, ¿no? Entonces sabemos de qué elemento químico se trata. Y casi todo lo que conocemos de las estrellas es a través del universo, del espectro electromagnético, y sobre todo de una rama de la astronomía que es a ver si lo digo, la radioondas, ¿cómo he dicho? La radioastronomía. Aquí hay bueno, aquí vamos a hablar hoy de un tema muy concreto, porque si yo puedo estar aquí 2 semanas hablando, y como queráis, y 3. Bueno. No, que el padre cura tiene misa. Hablábamos de la partícula de Dios, ¿verdad? Que se le llama así. O la partícula de Higgs, de Peter Higgs, que Peter Ware Higgs es un físico británico, teórico, que con papel y lápiz desarrolló unas ecuaciones a propósito de la partícula que lleva su nombre, de Higgs. Por eso se llama así. Lo hizo en el año 1964, con su solo cerebro, no necesitó más. Y predijo que tenía que existir una partícula y un campo, ahora voy a explicar qué es, que permea todo el universo y que explica la clave de bóveda de toda la física de partículas, que es lo que falta. La física de partículas trata del mundo microscópico, muy pequeño. Es decir, de hecho, hablamos de un espacio de 10 elevado. Es un fragmento, una visión tal de medida que no nos es concebible. O sea que hablamos de cosas pequeñísimas y infinitamente pequeñas. Y Peter Higgs vive hoy, tiene 83 años y se ha emocionado mucho al ver en el LHC, en el acelerador de hadrones, se emocionó mucho porque él predijo en 1964 que tenía que existir ese campo y esa partícula. Y ahora es cuando explicaré que los físicos hablan de porcentajes. Con un porcentaje del 9,99997% es seguro, prácticamente seguro, que esa partícula la hemos encontrado. ¿Por qué se ha tardado tanto? Porque se necesitan, para desintegrar el átomo y encontrarla, se necesitan energías equivalentes a las que existían al comienzo del universo mismo. Unas energías elevadísimas, potentísimas, de las que no disponíamos. El acelerador de partículas del CERN es la catedral de la ingeniería y del conocimiento del siglo XXI. Otro motivo por el que no se había descubierto la partícula hasta ahora
es porque las partículas se desintegran, ya habéis visto esas fotografías tan curiosas, ¿no? Y se desintegra tan rápido que no la podemos ver. Antes de que la podamos ver ya ha desaparecido. Entonces, ¿por qué podemos descubrirla? Por las huellas, algo así como los fósiles, por los rastros que dejan. Es decir, tiene una vida muy corta. ¿Por qué se llama la partícula de Dios? En realidad está mal expresado, no es partícula de Dios, es partícula Dios, no de Dios. Pues es muy curioso porque en los años 90 un premio Nobel publicó un libro que lo titulaba, lo he escrito aquí, The Goldman Particle, es decir, la puñetera partícula. Goldman en inglés significa puñetero. No sé si sabéis inglés, pero significa así. Entonces, el editor no le pareció un título muy adecuado. ¿Y qué hizo el editor? En un arte de imaginación y de creatividad, dijo, vamos a resumir. Y entonces, ¿qué hizo? Quitó esto. ¿Y qué significa esto en inglés? Dios. Dios. Entonces, la traducción era la partícula Dios. Y en España pues, se ha conocido como partícula de Dios, ¿no? Por eso se llama así. ¿Y por qué Dios? Pues que está en el origen del universo mismo, en el origen de la materia y en el origen de la existencia misma de la materia. Es decir, que si Dios es origen, pues en cierto modo es acertada la expresión de partícula de Dios. Pero es una anécdota de la física, no tiene nada que ver con teología, porque la ciencia no trata de teología, solamente trata de hechos, de datos. Es decir, que la ciencia es algo verdaderamente espectacular y poderoso. Es como si estuviéramos completamente a oscuras y llevamos una linterna. Y la única forma de enfocar y ver los obstáculos y ver las cosas es con la luz de la linterna. La ciencia es una luz. La ciencia lo que hace es crear modelos y teorías que describan exactamente y precisamente los datos y los hechos que conocemos. Si no los describe todos o con toda precisión, se descarta esa teoría y se crea otra. De hecho, uno de los avances mayores de la astronomía fue un estudioso de un colegio interno religioso que se llamaba Johannes Kepler. A Kepler le sobraban unos pequeños minutos de arco de la circunferencia. Y el hombre sufrió muchísimo porque hasta entonces se pensaba que los círculos redondos, círculos perfectos, eran la perfección y que Dios era un geómetra, que había creado un mundo con tal perfección que tenía que ser el círculo. Y él descubrió que en realidad los planetas giran alrededor del Sol, que hacen una elipse. La elipse es así, ¿no? Si un poquito voy a sacarla, es así. Tiene dos focos, y entonces aquí en uno de los focos está el Sol. Eso le supuso una crisis casi religiosa, además era el último astrólogo y el primer astrónomo. Y esto descubrió por qué cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Esta es la primera ley de Kepler, tiene tres, no voy a explicar ni una más. La segunda, por ejemplo, explicaría por qué las estaciones no son de la misma duración. Ya sabéis que no dura lo mismo la primavera que el verano, ¿no? Porque, bueno, básicamente porque cuando la Tierra, que por cierto va a 107.000 km por hora alrededor del Sol, pues cuando llega al afelio, entonces tiene que ir a más velocidad porque si no sería atraída hacia el Sol y caería. Entonces, si la Tierra corre más, dura menos las estaciones. Pues, ¿voy bien o...? Sí. ¿Es interesante lo que digo? Mucho. ¿O es sublime? Bueno, pues os decía el poder de la ciencia, ¿no? La ciencia no solamente describe los fenómenos, los datos y los experimentos que se practican, sino que además predice. Es capaz de predecir cosas que no existimos nunca, que ni siquiera las habíamos concebido. Es más, que son contraintuitivas, van contra nuestra mentalidad y contra nuestro sentido común. Y si una teoría es buena y contradice el sentido común, normalmente el que está equivocado es el sentido común, no está la teoría equivocada. ¿Y por qué? Porque predice cosas que no existen. Antes hablaba
de cómo Enrico Fermín predijo que tenía que existir los neutrinos. Se les puso ese nombre porque se parecían a los neutrinos, porque no tienen carga. Entonces, pues bueno, con el tiempo se descubrieron los neutrinos, nadie sabía en qué consistían. No, son unas partículas que nos atraviesan constantemente, atraviesan toda la Tierra y no, por eso es muy difícil detectarlas. Se han hecho intentos en minas con enormes estanques de agua y todo para retener, para que alguno pillara algo. La ciencia predice. Eso es lo que hizo el bueno de Enrico Fermín. En 1964, con solo matemáticas, con unas ecuaciones, predijo que para que el modelo estándar de la física de partículas estuviera completo y no fallara, entonces tenía que existir un campo creado por unas partículas que se conocieron en su honor por partículas de Higgs. Por eso se llama la partícula de Higgs. O el bosón de Higgs. Si queréis explico lo que es un bosón para entender. Fijaos, estamos hablando de hace, pues, ¿cuánto? 40 años. Estábamos aquí en el espíritu. Nosotros no. No estábamos en el espíritu. Yo no había nacido, por ejemplo. Sí, pero no, ya tenía los dientes bien grandes. Anda. Dice que no. Pues él predijo la física de partículas en modelo estándar es como la tabla periódica de los elementos para química. Es lo que ordena toda la jungla y el caos de la física de partículas. Hay muchas partículas. Explicaré solamente, por ejemplo, aquí les decía antes que todo es vacío. Esta mesa está prácticamente vacía. No hay nada. ¿Y por qué? Porque está compuesta de átomos. Este es un modelo de átomo. Aquí está el núcleo central, que es donde reside toda la masa del átomo, lo más pesa. Está compuesto, como uno sabe por la escuela, por protones y neutrones, ¿no? Los protones son positivos y entonces está rodeado por una nube de electrones, una especie de casca. El modelo es muy bonito porque se dijo que era como un sistema solar en miniatura. Es decir, aquí estaría el Sol y los planetas girando cada uno en su órbita, alrededor del Sol. El modelo no responde así, voy a explicar por qué. Entonces, los átomos tienen que estar en determinadas órbitas, que se llama la capa de energía. Y los más externos son los que determinan toda la química moderna, bueno, toda la química, la ciencia química. Cómo se combinan los electrones con otros, enlaces iónicos, covalentes, enlaces metálicos, todo eso es la química. Podríamos, a base de eso, explicar toda la química existente y los materiales nuevos que se crean y todo. Incluso nosotros mismos, porque somos bioquímica, toda la bioquímica funciona así. En nuestro caso son enlaces que se llaman covalentes, comparten electrones. Entonces, les he puesto una comparación antes. Si el núcleo del átomo fuera del tamaño de un guisante y lo ponemos en medio del campo de fútbol, en el centro, los primeros electrones estarían más allá de las porterías en las graderías. Entre el centro del campo y las graderías no existe nada, es vacío por completo. Es decir, que la materia está vacía, está hueca, como algunas cabezas de los políticos, ¿no? Y no traspaso esto, a pesar de que está hueco, y mi mano también, porque los átomos del mismo signo se repelen, ¿no? Y me repele a mí el electromagnetismo de la mesa. Por eso no nos hundimos ni nada. He dicho antes que si las leyes de la física fueran ligerísimamente con decimales menos, o variables, un poco más, un poco menos, todo lo que conocemos no existirían ni las galaxias, ni se hubieran formado los seres humanos, ni nada. Y he hablado también de un principio que es más filosófico que científico, que es el principio antrópico. Viene de andros, que en griego significa hombre, ¿no? Y que dice en esencia, hay dos versiones, la débil y la fuerte, y dice que el universo es como es, porque si no fuera así, nosotros no estaríamos aquí para contemplarlo y para interrogarnos por su origen, por su composición y por todas las cosas. Y nosotros he dicho antes también que somos los privilegiados en lo que sabemos de toda la historia de la vida, que hemos sido capaces de hacer conciencia del universo. El universo se examina a sí mismo a través de nosotros. Es algo verdaderamente maravilloso. No tenemos conocimiento de que exista vida fuera de la Tierra, ni en Marte, ni en ningún sitio. Es probable que exista algún tipo de vida microscópica tal vez,
satélite Europa de Júpiter, hay una gran capa de hielo y debajo hay mucha agua, en fin, se va a tratar de investigar sin contaminarlo. Y bueno, pero ni aquí ni en ningún sitio. He hablado antes también del proyecto SETI, que significa búsqueda de la vida fuera de la Tierra. Y hemos intentado encontrar seres vivos. La vida puede ser simplemente la vida microscópica, puede ser vida inteligente y puede ser vida que además de inteligente, los neandertales sean inteligentes, pero que sea avanzada tecnológicamente, que al menos conozcan las matemáticas más o menos avanzadas. Por ejemplo, nosotros hemos emitido mensajes con números primos, porque quien lo reciba va a saber que si alguien emite números primos es inteligente y además tiene tecnología para lanzar esos mensajes. He dicho que una de las primeras naves que se lanzó para explorar los planetas exteriores, bueno, fueron dos, el Voyager 1 y Voyager 2, se lanzaron con poco tiempo de distancia en 1977. Estas naves han recorrido 177.000 millones de kilómetros y están saliendo ahora del sistema solar. Y también les he dicho una imagen muy bonita, hay un libro que se llama Un punto azul y pálido. La NASA decidió, ya que la nave se iba afuera y ya no era aprovechable, dio la vuelta y enfocó a la Tierra a una distancia enorme y aparecía un punto azul y pálido. Precioso. Es decir, para que veamos la fragilidad y lo poco que pintamos aquí a ese nivel, ¿no? En el universo. Y en Arecibo, en Puerto Rico, hay una enorme antena parabólica que está aprovechando un valle, la habéis visto por fotografías, y de ahí se ha emitido mucho por sí, en zonas donde pensamos que puede haber planetas alrededor de las Tierras. Los planetas también se han descubierto, se están descubriendo constantemente, ¿no? Planetas. Tampoco explicar el procedimiento porque es muy... ¿Qué significa entonces este descubrimiento tan cacareado, ¿no? del laboratorio de Ginebra, de Becer? Pues es enormemente importante. Los físicos están muy satisfechos con lo que había y si no encuentran la partícula de Dios, toda la física se vendría abajo y no existiría. Habría que cambiarla y renovarla entera, porque no funcionaría el sistema. Es lo que os decía antes, si no explica los datos que hay, no sirve el modelo. Habría que derrumbar toda la física y construirla de nuevo. Hablo de la física de partículas. Hay dos grandes ramas de la física. Una es la física de lo muy grande, de los espacios, de las estrellas, de las galaxias y del universo, que la explica muy bien la teoría de la relatividad, general y restringida de Einstein. Y otra es la física de lo muy pequeño. Y nosotros descubrir estamos a medio de lo inmensamente grande y lo inmensamente pequeño, a medio camino. La física de lo muy pequeño, que son los números de Planck que explicaba antes, el tiempo se divide el tiempo es de 10 elevado a menos 33 segundos. Es una cantidad casi inconcebible. Es decir, dividir un segundo, si alguien sabe matemáticas elementales, por 0,033 decimales, veréis que no es que sea un segundo, es que no es ni un segundo, es que es una fracción inconcebible de tiempo. Y por cierto, nos hemos jodido que con esto podemos remontarnos hacia el pasado, aunque sea durmiendo como este buen hombre. Durmiendo, ¿eh? Bueno, pues podemos remontarnos hacia el pasado y reproducir las condiciones que se daban prácticamente cuando comenzó el universo. Cuando comenzó con lo que llamamos el Big Bang, ¿no? El universo estaba reducido a lo que se llama en matemáticas una singularidad. Es decir, tan pequeño y tan denso que contenía todo lo que hay. Todo lo que hay. Y las distancias son enormemente favorosas. Es decir, estamos recibiendo la luz de estrellas y de cuasars lejanos que están a 10.000 millones de años luz de distancia. Es decir, no existía la Tierra cuando la luz que salió de aquellos objetos del firmamento inició su camino a una velocidad tan incomprensible como 300.000 kilómetros cada segundo. Es decir, 10 millones de billones de kilómetros en un segundo. La Luna, que está a 384.000 kilómetros de aquí, emite luz, reflejo, y nosotros la percibimos 1 minuto y
un segundo y un poquito más después, ¿no? Está a 300 kilómetros. La luz del Sol, que está a 150 millones de kilómetros, tarda en llegar a la Tierra 8 minutos, a esa velocidad que explicaba en el vacío. De forma que si el Sol se apaga ahora, nosotros no nos enteraríamos, porque estamos fuera del cono de luz, hasta pasados 8 minutos. No sabríamos que estamos condenados a muerte y viviríamos tan felices como estamos ahora, aunque el Sol desapareciera. Porque no hay ninguna información que pueda viajar a una velocidad superior a la luz. ¿Y por qué? Porque haría falta proyectar ese objeto, esa nave, con tal cantidad de energía que cada vez, cuanto más nos acercamos a la luz, más energía se necesita, hasta el punto de que la energía para alcanzar a la luz sería infinita. Y como no hay energía infinita, no podemos alcanzar al cabo de luz. La constante de la velocidad de la luz es tan importante como la gravedad y como cualquier otra constante universal. Ese es el mérito de Einstein. Es muy curioso, a esas velocidades el tiempo discurre de forma distinta. El tiempo no es, como decía Newton, absoluto y en el lugar donde ocurren las cosas. No hay un pasado, un presente y un futuro. Eso es nuestra forma de pensar. Hay un tiempo psicológico que es el nuestro. Hay un tiempo cosmológico, hay un tiempo termodinámico, hay un tiempo, sabéis, la fecha del tiempo. ¿Por qué recordamos el pasado y no el futuro? Por la fecha del tiempo. ¿Y por qué sabemos hacia dónde va el tiempo? Porque un vaso, si cae aquí, no se recompone. Es la segunda ley de la termodinámica, que se llama la entropía, y nos da idea de cómo el universo está degradando en la energía más degradada posible, que es el calor. ¿Me pierdo? Muy bien. ¿Me queréis preguntar alguna cosa para no hacerlo monologado? ¿Estoy abusando de vosotros? No. Falta mucho para llegar a la partícula de Dios. Se cree que se ha encontrado, lo que pasa es que hay que analizar todos los datos. Y los científicos son muy prudentes porque no quieren arriesgarse a cometer un error. Sabéis que hace poco se creía que los neutrinos viajaban a mayor velocidad que la de la luz, cuando no es posible, ¿no? Eso no es posible. Pero resulta que estaba equivocado el experimento, hubo que repetirlo y se comprobó que efectivamente los neutrinos no viajan a más velocidad que la luz. O sea, lo del italiano era un fraude. No, era un experimento mal hecho. Sí, porque interfirieron. Y de hecho, también hay otra partícula que todavía no la hemos detectado ni la conocemos exactamente. Son partículas que se llaman taquiones. Los taquiones, de ahí viene la palabra taquígrafo, taquigrafía o el tacógrafo del oeste. Los taquiones son partículas tan rápidas que siempre viajan a velocidad superior a la luz, pero nunca pueden bajar la velocidad de la luz. Por eso decimos que nadie puede superar la velocidad de la luz, pero si está por encima, funcionan independientemente. Esos taquiones no han sido detectados. Pero un segundo, los que tienen que preparar la celebración no solo el resto pueden seguir. Si te parece van a salir, que está esperando lo está esperando. Si quieres salir del tanto, pues salimos. Es el triunfo definitivo de la mente humana para la comprensión de cómo se comporta la materia a nivel íntimo. Los protones y los neutrones no son partículas elementales. Fíjate que antes hablamos del átomo que era indivisible, pues se ha dividido. Los electrones, que pertenecen a una familia de partículas que se llaman leptones, los electrones se cree que son partículas elementales y que no son susceptibles de dividirse. Es imposible dividirlos. Luego hemos llegado al final. Pero los protones se descubrió que en realidad se pueden dividir y se dividen en lo que se llama, a ver si voy a hablar también, de unas partículas que se llaman quarks. Alguien no sé si lo escribe con K. Es muy curioso, esta palabra viene de una novela del escritor James Joyce que se llama Ulises y que tiene un juego de palabras, era un nombre muy extraño y que es como escribía, ¿no? Y decía, bienvenido Quark, pues con el señor Mr. Quark. Hacía un juego de palabras en inglés que yo no comprendo, pero esta palabra no significa nada. Y se le decidió dar a los componentes de los protones y de los neutrones, que son divisibles, estamos llegando a los límites de la materia, el nombre de quarks. Quarks hay 6. Además, se exponen nombres muy curiosos. En inglés se llaman top, down, arriba, abajo.
Otro es charming, strange, encantado y extraño, así los llaman. Además los dan colores, los llaman verde y tal, pero no existen colores, es una forma de hablar. Y después hay otro que se llama bottom y left, pero se llama arriba y abajo. Entonces, es muy curioso, 2 quarks up y 1 quark down son un protón. Y a la inversa, un neutrón son 2 down y un up. Esto no hace falta que lo sepáis. Entonces, esto es vale, se habla del fuego de partículas, porque casi corrían los científicos por los pasillos y he descubierto una nueva partícula. ¿Qué se hace? ¿Qué hace el laboratorio este de Ginebra? Este ya sé que tiene 32 kilómetros, están 100 metros bajo tierra. Lo que hacen son acelerar, comienzan en uno primero y después va al general. Aceleran a tal velocidad los protones, haces de protones, y por otro lado, por el sentido contrario, a la velocidad prácticamente de la luz. Pues por eso hace tanta energía. Es más, cuando funciona el acelerador de partículas se apagan todas las luces de toda la zona, porque requiere tanta energía que es casi imposible una partícula tan pequeña ponerla a la velocidad de la luz. Casi a la velocidad de la luz, los hacen chocar y se rompen lógicamente y se descomponen en sus componentes. Así sabemos de qué están compuestos. Ya, no sé si lo he dicho antes, ha sido tan difícil llegar hasta aquí porque esa catedral de la física, que es el LHC, requiere tal cantidad de energía que hasta ahora no habíamos podido reunirla. Es una energía parecida a la que existía en el mismo momento del nacimiento del universo. Y además, esta partícula es tan escurridiza que desaparece, lo he dicho antes de que la podamos ver. Y por su resto, por el resto que deja, hay unas máquinas enormes, las habéis visto, ¿no?, que atrapan, y entonces somos capaces de ver si es una partícula nueva. La que se ha descubierto es una partícula nueva, es un bosón. Un bosón quería decir, las partículas se dividen en fermiones y bosones. Los fermiones son todo lo que conocemos, los átomos, los electrones, todo. Y los bosones son partículas mediadoras, en el sentido de que son las responsables de las fuerzas de la naturaleza de que he hablado antes. ¿Por qué se atrae el Sol y la Tierra? ¿Qué es lo que le une? ¿Cómo tiran? O cómo sabe una estrella lejana que está a 100.000 años luz de aquí, en el otro lado de la galaxia, ¿por qué permanece unida? Newton no tenía ni idea, a pesar de que describió perfectamente la gravedad. Einstein dijo que la fuerza de la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. Un cuerpo masivo como el Sol lo que hace es aplastar, como si fuera un colchón, ponemos una bola de acero en un colchón y se hunde, y crea alrededor una depresión. Entonces los planetas que van en línea recta, pero son atrapados por el Sol y entonces comienzan a girar. Si tiramos una bola más pequeña, vemos cómo gira alrededor del Sol. Es la curvatura del espacio-tiempo cuatridimensional la que hace que los cuerpos se traigan, según la teoría de la relatividad general. Que Einstein se inspiró en un obrero que se cayó, estaba viendo por la ventana, y se cuenta la anécdota que se cayó un obrero, y entonces él descubrió lo que dijo que había sido la mayor creación de él de toda su vida. Descubrió que la aceleración y la gravedad es exactamente lo mismo. Si vamos en una nave espacial metidos y está cayendo, no sabemos en realidad si hay una fuerza gravitatoria que nos está atrayendo o es que está cayendo. Es decir, si acelera y es atraída, no lo sabemos porque si estamos dentro no podemos distinguir. Es lo mismo, es la gran genialidad de Einstein. Y Einstein era tan genial que aceptaba cuando se equivocaba. Porque una de las guías para saber si estamos en la verdad es la belleza. Y hay fórmulas tan perfectas, tan bellas, tan armoniosas, que tienen que ser verdad porque son bellas. Sin embargo, Einstein, como no le casaban las cosas, dijo el mayor error de su vida. He cometido el mayor de su vida. Introdujo en sus fórmulas una constante que se llama constante cosmológica, la constante lambda, para ver que el universo no colapsara entre sí. Porque cuando lo hizo, no sabía que el universo se estaba expandiendo. Antes he hablado con unos compañeros de él. Edwin Hubble en el año 1929 descubrió desde su potente
telescopio cómo todo el universo se está expandiendo de nosotros. Eso podría pensar que nosotros estamos en el centro del universo, pero no es cierto. Donde quiera que estemos, en cualquier parte del universo se expande en todas las direcciones. ¿Y esa expansión es infinita? La expansión es constante. Y se Pero está... la teoría del Big Crunch, en contra del Big Bang, lo que plantea es la posibilidad de que La expansión llegue al límite de expansión y vuelva. comenzó con la gran explosión del Big Bang hace 13.700 millones de años y desde entonces no ha hecho más que expandirse y además se expande a mayor velocidad cada vez. Y además cuanto más lejos están las galaxias, a más velocidad absolutamente inconcebible se alejan de nosotros. Pero se alejan todas de todas y aunque estemos en la galaxia Andrómeda, veremos que todas se alejan. Y aunque estemos en la otra parte del universo, el observador verá que todas se expanden de él. El universo no tiene un centro. El universo es finito, pero ilimitado. Está autocontenido. No tiene principio ni fin. Lo que pasa es que nosotros hablamos de principio porque es hasta donde nuestras leyes pueden llegar. Claro, si alguien comete la ingenuidad de preguntarme, bueno, ¿y qué había antes del Big Bang? Evidentemente, es una pregunta que no tiene una respuesta y que está mal formulada, porque si venimos antes estamos hablando de tiempo, ¿no? Y como el tiempo nació en el Big Bang, no había antes. ¿O qué hay más allá del espacio? El espacio, por cierto, no existe. El espacio se está creando constantemente por la expansión misma del universo, por eso digo. Entonces, ¿el universo se expande hasta cuándo eternamente? Pues eso trata la cosmología que hablaba antes. La cosmología estudia el origen del universo y estudia su final. Y para saber el final tenemos que saber qué cantidad de materia existe en el universo. Porque si hay más materia que un punto crítico, el universo colapsará y entonces comenzará a encogerse. Entonces moriremos antes de nacer. El tiempo se invertirá y entonces los efectos precederán a las causas. Y el universo, como una película para atrás, colapsaría, lo que se llama el Big Crunch. Pero de momento se está expandiendo. Si no hubiera materia suficiente, se expandiría hasta el fin, se enfriaría, se apagaría y moriría en una eternidad helada, triste, fría y oscura, ¿no? Si no, se contraería. O puede que se mantenga en equilibrio, porque sigue adecuado. Porque el universo puede que sea abierto en ese sentido. Dijiste que se llegó a una situación en que se pudo descubrir esa partícula de Dios porque habíamos llegado al comienzo del universo, tal como... El experimento que ha logrado encontrar esta partícula, que sí que es nueva, pero no sabemos si es la de Higgs todavía, se está estudiando. Ese experimento reproduce en un viaje en el tiempo impresionante las mismas condiciones que existían en el comienzo mismo del universo. ¿Por qué te voy a decir? Entonces ya estás poniendo tiempo. Claro. Y no hay. He dicho antes que el viaje en el espacio es el viaje en el tiempo. Y además, evidentemente hay tiempo. He dicho que el universo tiene 13.700 millones de años. Y si hablamos de años, hablamos de tiempo. He dicho que el tiempo es relativo, que no discurre para todos igual. Si tú vas muy rápido, hay una cosa que se llama la paradoja de los gemelos. Los gemelos tienen la misma edad. Un gemelo monta en una nave espacial, viaja a la velocidad cercana de la luz y cuando vuelve, para él ha transcurrido un año y su hermano es un anciano si es que vive y todos sus seres queridos han desaparecido. El tiempo ha transcurrido distinto para un observador que iba en la nave y para el que se ha quedado aquí. Distinto hasta el punto de que puede que haya muerto ya. Es decir, el tiempo no es, esto cuesta mucho entenderlo, no es una constante, no es absoluto, es relativo. Es más, si subimos a una montaña, el tiempo también está influido por la gravedad. Habéis oído hablar de los agujeros negros. En los agujeros negros el tiempo llega a ralentizarse de tal forma que en el horizonte de sucesos del agujero negro un segundo tardaría a transcurrir una eternidad. El tiempo se ha detenido, ha colapsado y ahí fallan las leyes de la física y no sabemos qué ocurre. Si es otra puerta a otro mundo. He dicho antes que vivimos en un universo del que hablamos.
pero existen los multiversos. Es decir, existen universos paralelos que no entran en contacto unos con otros y que pueden que sean infinitos. Y como la infinitud en estadística, que la gente que sepa estadística lo hace posible todo, se ha dicho que es posible que haya una copia idéntica de nosotros mismos que esté en otro de esos universos. Pero el universo posible, el que es posible en la vida, es este. Otros muchos universos no sería posible ningún tipo de materia ni de vida. Entonces, el universo se expandió con una gran explosión que no sabemos qué la causó ni por qué, pero era tan pequeño que no tenía ni espacio ni dimensiones, nada, solamente tenía densidad y unas temperaturas absolutamente La inconmensurables. densidad infinita. Sí. Infinito llamamos porque las leyes de la física no lo explican. Entonces no podemos saber eso. Y esto comenzó y en un momento dado se expandió a una velocidad de vértigo. Se llama el universo inflacionario. Es decir, hubo una inflación enorme, comenzó a crecer a tal velocidad que permitió su composición actual. Si no, todo sería homogéneo y no existiría nada. Pues bien, es tan importante este descubrimiento del campo de Higgs, que es el primero que apareció cuando no existía nada. No existían las partículas, no existían los átomos, no existía nada. Y entonces este campo apareció el primero. Por eso está en el origen mismo del universo. Y este campo predice que existe un campo físico invisible, no lo podemos detectar, que está en todos los rincones del universo y que es el responsable, y aquí está la cosa tan espectacular, de la masa de las partículas. Porque las partículas tienen masas, pero los físicos no tienen idea. Sabían todo de física de partículas, pero no sabían por qué tienen masa. Entonces, esto explica qué es que las partículas cuando se mueven viajan a una velocidad distinta, tienen más obstáculos en desenvolverse en ese campo de Higgs. La imagen más comprensible de esto es que el agua, el mar, una sardina pequeña con un hocico aguzado va a más velocidad y por tanto tiene menos masa, sería un electrón, que una ballena o un cachalote grande que tiene mucha, y que entonces tiene que abrirse paso por las moléculas de agua. El bosón de Higgs serían los átomos de agua y el mar sería el campo de Higgs. Entonces eso explica por qué un protón tiene 350.000 veces más masa que el electrón. Y eso para los físicos es algo realmente asombroso, que se haya podido saber por qué ha surgido la masa en el universo. Este es un aspecto de la teoría que es importantísimo. Mira, preguntas. De acuerdo con todas las teorías de la física universal, ¿en qué punto de tiempo, de espacio colocamos a Dios? He dicho que la física no habla de teología. Claro, habría que decir qué entiendes tú por Dios. Porque Spinoza, ¿no? Baruch Spinoza, ¿no? Pues Benito Spinoza, llegó a incurrir en el panteísmo, ¿no? Paspantos en Dios, todo el mundo sabe que significa todo. Panteísmo es todo, es Dios. Si el universo vivías con Dios, El concepto tradicional cristiano de Dios. es una creación de la mente humana y es de la imaginación. Sí. Y esto también ¿Crees que es contradictorio con las leyes de la física? No, porque los saberes discurren de forma distinta. Es decir, digamos que hay un saber intuitivo. Claro, se dice, ¿por qué sabemos que es este Dios y ese Dios antropológico? Es imposible que yo con todo respeto, es completamente imposible que Dios sea antropomorfo. De hecho, hay lo que se llama el teísmo y el deísmo, que son cosas distintas. Y el panteísmo y el respeto. Pero Dios es una creación nuestra, es una imaginación que nosotros pensamos que tiene que haber un ser que puede haber puesto en funcionamiento todo esto. Pero si he dicho que el universo no tiene principio, aunque haya un Big Bang hasta donde podemos retroceder, si no tiene principio, no tiene sentido hablar de un creador. Y si hablamos de un creador, ¿quién diablos creó al creador? Porque esa pregunta hay que hacerlo. Entonces no hacemos más que posponer para atrás la pregunta. Pero los físicos son muy respetuosos con las creencias y hay físicos que son religiosos y creyentes. Insisto, los saberes son distintos. Lo único seguro es el saber científico, porque toda teoría tiene que ser comprobada experimentalmente. Y mientras tanto es una teoría y es una hipótesis. Por eso el campo de Higgs hasta ahora era una teoría. Y por eso esa emoción de este pobre hombre, con 83 años, que lloraba ante la emoción de decir,
nunca pensaba que en tan poco tiempo se hubiera descubierto aquello que predijo. Y predijo. Lee tú los libros proféticos de la Biblia y no encontrarás predicciones como estas. Yo digo que Pero solamente Jesucristo acertó. sí explicaciones. Vamos a ver. La ciencia estudia lo que sabe, la filosofía lo que no sabe, y la teología, la imaginación también al poder. Bueno, pero la Biblia explica lo que tú estás haciendo ahora. Tú lo estás haciendo con todos estos conocimientos y ellos con los conocimientos que tenían en aquel entonces. A lo cual hay que añadirle también algo más, que sería... La historia de las religiones da cuenta de los disparates y los errores en que se han creído, ¿no? Es más, hoy se creen auténticos disparates y... Conforme avanza la ciencia, retrocede las religiones. Bueno, pues si veníamos para media hora y se nos está faltando el tiempo, lo que pasa es que a las 2:30, como sabes, tenemos la misa de si abre el pueblo, no la podemos atrasar, sino casi la atrasaremos. Sí, Muchas claro, gracias. sí.